Bien, vamos a continuar entonces con nuestra serie en el libro de Jonás, a la cual hemos titulado Las profundidades de la gracia de Dios. Y yo he titulado este sermón Segundas oportunidades. ¿A quién le gusta tener una segunda oportunidad? Bueno, quizás muchas veces muchos de nosotros hemos tenido segundas oportunidades y algunos quizás no la han tenido. De hecho, yo quiero contarle que cuando yo estaba en una relación con Andrea, estábamos comenzando un noviazgo, la verdad que yo no estaba tan comprometido con el Señor, entonces yo no me portaba tan bien y también no quería tanto compromiso. Sentía que Andrea quería algo serio y yo por mi parte decía, bueno, poco a poco, no estaba acostumbrado a las relaciones duraderas, así que me hice el lindo, terminamos, ella rompió conmigo y yo después comencé a hacer mi vida, pero como ya estaba conectado con la familia de Andrea, porque su tío era un compañero de la universidad mío, así que frecuentaba la casa, iba. Y entonces yo veía a Andrea muchas veces y Andrea muy amablemente me decía, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo le decía, bueno, vine a ver a tu tío, tu familia. No, tú no tienes nada que hacer aquí. Así me decía. Pero bueno, en ese entonces yo pensaba que ya estaba completamente desconectado de ella, pero me empecé a dar cuenta que no, que realmente yo quería estar con ella. Y la gota que rebalsó el vaso fue uno de esos momentos cuando yo estaba en la casa de Andrea, había ido a ver al tío, estaba con el papá, y viene un joven a ver a Andrea. Viene un joven a ver a Andrea, entonces yo me empecé a poner celoso. Bueno, me puse celoso, ¿para qué estamos con cosas? Voy a ser honesto con usted. Me puse celoso y yo le dije a Andrea, ¿y quién es él? Y ella me dijo, ¿y qué te importa si nosotros ya no tenemos nada? Y wow, y ahí me di cuenta que había perdido algo valioso, a alguien que realmente yo tenía sentimientos por él. Así que empecé a luchar para que me diera una segunda oportunidad. No fue fácil, pero me la dio. Me dio esa segunda oportunidad. Y cuando ella me dio esa segunda oportunidad, uno ya quiere hacer las cosas bien. Yo dije, no, ya, una vez ya me corrió, ya no quiero que sea otra vez, así que me voy a portar bien, voy a hacer las cosas bien. Así que empecé a portarme bien, a comprometerme, y también en ese tiempo Dios empezó a tratar en mi corazón, y esa segunda oportunidad la aproveché tan bien que después me casé con Andrea. Bueno, este sermón se llama Segundas oportunidades y es exactamente lo que vamos a hablar el día de hoy, porque hay momentos en la vida de cada persona, de cada hombre, cuando Dios vuelve a tocar tu puerta. Y no es porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él no se cansa de nosotros con la facilidad con que nosotros podemos cansarnos de otras personas. Muchas veces nosotros cuando alguien nos falla, ¿qué hacemos? Simplemente no queremos saber nada de esa persona, la ponemos en la lista negra, una vez me la hacen a mí, nada más, pero Dios no es así. Dios no es como nosotros que nos cansamos de las demás personas. Él es insistente con nosotros cuando Él tiene un plan. Así que eso es exactamente lo que está pasando aquí en el capítulo 3 de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Por segunda vez, una segunda oportunidad que Dios le está dando a Jonás para que él pueda obedecer. En el capítulo anterior, si usted se acuerda, terminamos con un profeta fugitivo, vomitado en la playa, cerca de Nínive, empapado, agotado, oliendo a estómago de pez y rodeado de algas con su cuerpo. Así que uno esperaría que Dios buscara otro mensajero. Bueno,
Jonás le falló, habría sido más fácil para Dios desechar a Jonás. Bueno, este porfiado, este desobediente, se me va, voy a buscar a otra persona. Pero Dios no es como nosotros. Dios quiere que nosotros podamos volvernos a Él. Así que lo que Dios hace ahora es comenzar nuevamente con una segunda oportunidad con Jonás. Muchas veces cuando las personas nos fallan, es difícil volver a confiar en ellas. Volver a entablar una relación nuevamente, una vez que la confianza se ha roto. Pero es posible. Hay relaciones que pueden ser restauradas con el esfuerzo del que falla y también del que ha recibido la ofensa. Ambos pueden trabajar juntos y restaurar una relación. Pero en este caso el Señor se vuelve a Jonás. Y en este simple gesto ya está predicando el 90% de este mensaje. Este capítulo de Jonás nos está mostrando de que Dios nos da segundas oportunidades. Vamos a ir a la Biblia, a Jonás capítulo 3, pero vamos a leer solamente los primeros 2 versículos del capítulo 3. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Padre, te damos gracias en esta tarde y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la exhortación y que podamos tener nuestros oídos, nuestros corazones abiertos para lo que tú tienes que decirnos en esta hora. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Bueno, una segunda oportunidad, versículos 1 al 2. Vino palabra del Señor por segunda vez sobre Jonás y le dice: levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Aquí hay un principio importante. El Señor está siendo específico. Tienes que hablar lo que yo te diga. Hay un mensaje específico, hay palabras exactas que Jonás tiene que pronunciar a Nínive. Ahora, fíjense lo que dice el comentarista David Guzik y señala con precisión lo siguiente. Dice: el llamado del versículo 2 repite casi palabra por palabra el llamado del capítulo 1. Es el mismo verbo, levántate, la misma ciudad, Nínive, el mismo peso, la gran ciudad. Así que lo que podemos ver es que Dios no está cambiando el mensaje con Jonás, pero Él ha utilizado todo lo que Jonás ha vivido. Recuerde que Jonás fue arrojado al océano y fue tragado por este gran pez que Dios había preparado y está en el vientre del pez y clama al Señor. Hace esa oración de alabanza, de adoración, de reconocimiento, y en estos momentos ahora ha sido vomitado en las costas y ahora está escuchando por segunda vez el llamado del Señor. Dios no cambia el llamado, no lo suaviza para hacerlo más digerible. Mira, Jonás, yo sé que fui muy duro al principio contigo, pero mira, hijito mío, ven para acá, déjame darte la lechita, déjame darte la comidita con la cucharita en la boquita. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos trate como un bebé, pero nosotros ya somos gente adulta. Debiéramos obedecer a Dios a la primera y no a la segunda, tercera ni cuarta. Así que Dios nos suaviza el mensaje, habla exactamente de igual manera a Jonás. Simplemente le vuelve a dar el mensaje: levántate, ve a Nínive y pronuncia mis palabras en ese lugar. Ahora, eso nos dice algo profundo sobre el carácter de Dios, y es que Dios no tenía ninguna obligación de llamar a Jonás otra vez. Dios es grande, poderoso, soberano. Él realmente no nos necesita a nosotros. A veces yo me sorprendo porque hay personas que no vienen a la iglesia y piensan que le hacen un daño a Dios. A ver, yo me voy a quedar en la casa. Primero, a veces piensan que le hacen un daño al pastor.
A mí no me hacen daño, se lo hacen ellos mismos, pero también a veces piensan que le hacen un daño a Dios. Yo me voy a quedar en la casa, a ver qué hace Dios. Como si Dios se afectara de que tú no lo busques. El único afectado cuando no buscas a Dios eres tú mismo. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en su trono. Él sigue siendo alabado por millares de ángeles y por millares de hijos en toda la tierra. Así que él no tenía una obligación con Jonás, él podría haber levantado a otro. Pero decide solamente por pura gracia darle a este hombre que ha fallado, le quiere dar la oportunidad de terminar lo que empezó mal. Porque a veces hay cosas que empiezan mal, pero pueden terminar bien. La misericordia de Dios no solamente nos perdona el pasado, sino que reactiva el llamado y te proyecta hacia el futuro. Hay muchas personas muchas veces que tienen un llamado de Dios y pecan delante del Señor y se alejan de Dios, nunca dejan de creer, está ahí su fe, pero su fe está apagada, como dice el apóstol, su espíritu está contristado, apagado, y hablan, antes el Señor me usaba de esta manera, antes yo le hablaba a las personas y eran salvas, yo oraba por los enfermos y eran sanos, antes. Pero ¿sabes qué? No es que el llamado sea terminado, sino que tú necesitas ser restaurado para que Dios te perdone y pueda usarte nuevamente. Así que lo que hace es que no solamente Dios te perdona, sino que quiere reactivar tu llamado. Reactivar tu llamado. Y quiere también proyectarte hacia el futuro. El Señor es como que te dice, mira, hagamos borrón y cuenta nueva. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si Dios volvió a llamar a un profeta que huyó de él en un barco, que durmió en medio de una tormenta que él mismo provocó, que tuvo que ser rescatado por un gran pez, entonces no hay ningún fracaso que descalifique a alguien de la gracia de Dios el día de hoy. Hay personas que estando en el ministerio le han fallado y por supuesto que eso tiene consecuencias, pero esas personas pueden recibir el perdón, la restauración de Dios y volver a ser usados como instrumentos en las manos del Señor. La pregunta no es si tú mereces una segunda oportunidad. La pregunta es si como Jonás estás dispuesto a levantarte cuando Dios te vuelve a hablar. ¿Estás dispuesto? No, yo creo que Dios ya no tiene nada más que hacer conmigo. Ya no puedo salir de esta situación. Pero Dios siempre va a estar atento. ¿Se acuerda de la historia del hijo pródigo? Cuando él insultó al padre pidiendo la parte de su herencia y se fue y se malgastó. Y cuando estuvo ahí en medio de un corral de cerdos comiendo la comida de ellos, dice que se acordó. Dice, ¿qué hago yo aquí en la casa de mi padre? Hay de todo y yo aquí. Pero dice que entonces miró al cielo y dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. ¿Y qué le dice el Señor? Pudiendo haberle dicho, sí, malagradecido, te di todo y lo malgastaste. ¿Qué hizo el padre? Dice que se abalanzó sobre el hijo, lo abrazó, le besó, le puso anillo en su dedo y dice, mi hijo Eva ha muerto y ahora vive. Gloria a Dios. Te das cuenta que aquel que puede juzgarte no lo hace, sino que está esperando que te arrepientas para él recibirte. Nosotros los seres humanos muchas veces somos personas crueles. Alguien se cae en la iglesia y en vez de restaurarlo, ¿qué es lo que hacemos? Lo queremos aplastar. Dicen que el ejército de la iglesia muchas veces es el peor ejército
que en vez de levantar a los soldados caídos, los pisa más. Si alguien se cae, nosotros como ejército de Jesús tenemos que ir y levantarle con amor. Esa persona no necesita que le indiquemos lo que ha hecho, porque ya lo sabe. Necesita que le tomemos de la mano, le levantemos y le digamos: el Señor te va a perdonar, arrepiéntete, y el Señor te va a perdonar, y nosotros te vamos a acoger y te vamos a ayudar a que sea restaurado a la comunión con Dios primeramente, pero también a la comunión con los santos de la iglesia. Versículos 3 y 4 es un mensaje simple pero poderoso. Mire lo que dice el verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, aquí hay un contraste con el capítulo 1. Allá Jonás se levantó para huir a Tarsis, en el capítulo 1, pero aquí se levanta para obedecer. En el capítulo 1 se levanta desobediendo, y ahora en el capítulo 3 se levanta para obedecer. Ahora, es el mismo verbo en hebreo, es el mismo verbo, la misma acción, el mismo cuerpo, pero una dirección completamente distinta. Cuando Jonás se levanta en el capítulo 1, no se levanta para obedecer. Pero en el capítulo 3 se levanta, esta vez, para obedecer las palabras del Señor. Ahora, eso es lo que hace a la gracia cuando finalmente la recibimos de rodillas. No cambia quiénes somos de la noche a la mañana, pero sí cambia hacia dónde caminamos. Hay gente que tiene un mal concepto de la salvación. Gracias. Hay personas que piensan que le entregan su vida al Señor y al otro día son otras personas. De hecho, a mí me causa, no sé si tristeza, no sé cómo llamarle, pero muchas veces hasta gracioso, que habían personas que ponían una foto, decían con Cristo y antes sin Cristo y ahora con Cristo. No sé si usted lo veía antes. Y sin Cristo, no sé, pues lo ponían con ropa normal, un gorro, y con Cristo ahora le ponían corbata, le ponían un traje, entonces decían sin Cristo y ahora con Cristo. O sea que la apariencia externa ya te hacía completamente una nueva criatura. Y yo no estoy diciendo que la apariencia externa no sea importante, porque la Biblia nos habla de vestir con modestia, con pudor, con respeto, por supuesto que sí. Pero una persona que se llega a Cristo al otro día no va a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso, es un cambio que el Espíritu Santo hace día a día. Así que usted, maridos, si su esposa se entrega al Señor, al otro día no piense que se le quitó el mal carácter. O también quizás a las esposas, su esposo se convirtió y no piense que al otro día ya su esposo ahora va a ayudarle a lavar la ropa, va a ayudarle a lavar los trastes, no va a dejar la ropa tirada en el baño. No es así. Es un proceso poco a poco que el Señor va trabajando con las personas. Es un proceso que toma, escúcheme, toda la vida. Toda la vida. Porque nunca vamos a dejar de estar siendo transformados hasta que lleguemos a la presencia del Señor y seamos perfectos en Cristo Jesús. Ahora tampoco se aproveche de eso, que digan, bueno, nadie es perfecto. Por supuesto que tenemos que animarnos, exhortarnos unos a otros. Me pasó una anécdota hace un par de años atrás. Hay una persona que ya no está acá, pero esa persona era muy inconstante en venir a la iglesia. Venía un domingo, se perdía 3. Venía un domingo, se perdía 4. Y un día yo me aproximo a esa persona y le digo, disculpe, pero
¿Por qué usted es tan inconstante para venir a la iglesia? Creo que eso le va a afectar, usted no va a poder madurar, no, se pierde la comunión con los hermanos, no usa sus dones espirituales. ¿Y sabe lo que me respondió? Me respondió con nuestro eslogan: pero pastor, si en esta iglesia no se aceptan personas perfectas. Así me dijo. ¿Sabe lo que yo le dije? Usted tiene mucha razón, hermana. Nadie es perfecto, pero tenemos que estar siendo perfeccionados por Cristo. Así que no se acepten personas perfectas no significa que usted va a estar aquí sin ser transformado y que usted va a tener el derecho de quedarse como está, porque ese Cristo lo ha llamado es para hacerlo una nueva criatura. Así que el cambio se produce a través de un proceso. Por supuesto que nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestra obediencia, para que el Señor pueda transformar nuestra vida. Hay personas que se resisten. Hay personas que no reciben consejo. Hay esas personas, sábelo todo, que usted le va a decir, no, si yo lo sé. Usted le va a corregir algo, no, si yo lo sé. Saben todo, pero sus acciones indican que no saben nada. Ahora mire lo que dice Matthew Henry cuando observa algo que nosotros no podemos pasar por alto. Dice, en el hebreo original, todo el sermón de Jonás cabe en 5 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Aquí nosotros en la Reina Valera tenemos 8 palabras, pero en el original, en el hebreo, son solamente 5 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje de Jonás a Nínive. No hay una retórica elaborada, no hay una estrategia de comunicación sofisticada, que Jonás haya tenido que cambiar su vocabulario para predicar. Es un mensaje directo, incómodo, pero sin embargo es exactamente el mensaje que Dios le dio, ni una palabra más, ni una palabra menos. Y muchas veces nosotros pensamos que algunos instrumentos de Dios son mejores que otros porque tienen más elocuencia, más oratoria, pero eso no es así. Dios usa a todos sus hijos. Quizás algunos pueden tener mejor oratoria que otros, pero el poder que está en ellos es exactamente el mismo que opera. Aquí hay una lección para todo el que predica, porque debemos enseñar y simplemente compartir nuestra fe. El poder no está en nuestra elocuencia, porque muchas personas, es que la verdad que yo no sé hablar mucho, no sé cómo llegarme a otras personas. Usted sea usted, con su propia personalidad, comparta en sus propias palabras, no busque palabras rebuscadas del diccionario, comunique el mensaje de manera sencilla. Cristo te ama, ¿sabes qué? O comparte su testimonio, mira, yo era así, asá, pero sabes que al Señor le entregué mi vida y he visto la mano de Dios. Sabes que Dios te ama y Dios también puede hacer grandes cosas en tu vida. Un mensaje sencillo, usted puede y Dios lo puede usar e impactar la vida de otras personas. Así que está en la fidelidad al mensaje que se nos confió. Nínive no fue conmovida por la habilidad oratoria de Jonás, por un extranjero reacio. Fue conmovida por la palabra de Dios entregada con obediencia simple. Así que eso debería liberarnos de la presión de tener que ser elocuentes, brillantes o grandes comunicadores, porque hay gente que son grandes comunicadores, pero pésimos predicadores. Hay gente que son capaces de amontonar una gran audiencia, pero el mensaje es diluido, un mensaje más bien emotivo, emocional, para levantarte el ánimo, pero no están predicando la palabra de Dios. Muchas veces se trata de medir la efectividad de un predicador por la elocuencia, pero no es así. Simplemente
comunica lo que Dios ponga en tu corazón. Y puede ser el mensaje más sencillo según tu propia opinión, pero Dios puede hacer milagros a través de esas palabras. Conozco muchos casos donde hay personas que necesitaban una simple palabra. Y alguien se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Dios te ama. Y la persona cayó de rodillas llorando en la presencia de Dios porque esa persona estaba pensando en suicidarse. Un simple Dios te ama para ti, pero poderoso en las manos del Señor, que puede tocar y transformar el corazón de una persona. Lo tercero es el arrepentimiento que se ve y no solo se dice, versículos 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Bueno, esto es, sin exagerar, uno de los avivamientos más asombrosos registrados en la Biblia. Estamos hablando que una ciudad completa está a punto de arrepentirse y de evitar el juicio de Dios. Es como si todo Scranton proclamara un día de ayuno, todos los animales, las mascotas, y nadie comiera alimento ni bebiera agua, y ese día fuera consagrado para Dios. ¿Se da cuenta de la magnitud del suceso? No estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de Israel, que está respondiendo a un profeta que ellos conocían. Estamos hablando de la capital del imperio asirio, un imperio pagano, un imperio violento, orgulloso, enemigo de Israel, que están respondiendo en masa, desde el rey hasta el ciudadano más sencillo, a un mensaje de 5 palabras predicado por el extranjero, por un extranjero. Ahora, el comentarista Guzik lo resume con una frase que vale la pena repetir, y es: la palabra arrepentimiento no está en este mensaje, pero el arrepentimiento no es realmente una palabra, es algo que haces. ¿Se da cuenta? Aquí el mensaje nos dice arrepiéntanse. Por ejemplo, Juan el Bautista decía arrepentíos y convertíos. Aquí no dice eso. El mensaje es: en 40 días Nínive será destruida. No está diciendo hagan esto otro, pero el rey y el pueblo de Nínive entienden que deben arrepentirse y deben tomar acción. Los ninivitas no dijeron que lo sentían, sino ayunaron. Hay gente que dice lo siento, hay gente que nunca restituye. El amigo que te pidió dinero y que no te lo devolvió. Oh, mira, lo siento, yo sé que te pedí dinero y no te lo devolví, perdóname. Y ahí quedó, pero no restituye. Te pide perdón porque no te devolvió el dinero, pero no te lo devuelve. Hay gente que te dice, mira, lo siento. Hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Cuando a una persona la sorprenden en un acto, a veces las personas sienten remordimiento, se sienten mal. Muchas veces allá en Chile hay un programa donde, no recuerdo cómo se llama, pero hay personas que están haciendo delitos y hay periodistas de investigación y los pillan. Y le dicen, te pillé.
te sorprendí, te agarré. Y la persona, sí, no, lo siento, no, me siento mal, no, nunca más lo voy a hacer. Después lo agarran de nuevo. Tuvo remordimiento, nunca se arrepintió, sigue robando. Tiene como 20 causas de la justicia. El arrepentimiento cuando tú cambias de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento. Así que el arrepentimiento bíblico siempre tiene manos y pies, no solo sentimientos. Cuando el esposo quiere restaurar la relación con la esposa que le ha fallado, perdóname, y se pone a llorar, nunca más, esta sí que va a ser la última, te prometo que nunca más te voy a fallar. La esposa le da la oportunidad y después pasan los días y el esposo empieza lo mismo. Se le acabó el amor rapidito. No cultiva, no cuida el amor. Aquí se cubrieron de silicio, cambiaron de conducta. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, dijo el rey. El arrepentimiento bíblico no es solamente sentimientos, es acción. Y noten el orden. Primero le creyeron a Dios y después actuaron, no al revés. Así que ningún cambio de conducta que no nazca de una fe genuina en Dios dura mucho tiempo. Esto es súper importante, ¿sabe por qué? Porque hay gente que a veces puede tener un comportamiento moral intachable, pero su corazón está podrido de pecado. Hay muchas iglesias que nosotros vamos a ver, hermanos que van a iglesias, quizás también acá no lo sabemos, yo no conozco su corazón, que vienen acá y tienen apariencia de piedad, pero fuera son otras personas, y eso lamentablemente es algo que ha impactado negativamente a la iglesia, porque esas personas son las que los incrédulos toman como ejemplo para no venir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si mira, si fulanito va a la iglesia y hace esto otro, mira, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Los toman como ejemplo, como excusa para no venir a la iglesia. Pero cuando de verdad creemos lo que Dios dice sobre nuestro pecado, sobre su juicio, sobre su misericordia, el cambio de vida deja de ser una obligación religiosa. Cuando nosotros entendemos y nos arrepentimos de verdad, realmente queremos no fallarle más a Dios. Y se convierte en una respuesta natural hacia Dios. Nosotros no venimos aquí obligados. Bueno, si alguien viene obligado a la iglesia es otro tema, pero los que estamos acá, nadie debería venir obligado a la iglesia. Porque usted está aquí porque usted ama a Dios y usted reconoce que lejos de Él usted no puede hacer nada. Incluso el rey con su proclama de ayuno extendía a los animales. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y no pereceremos? Él no está seguro que Dios se arrepiente. Dice, ¿quién sabe si Dios se volverá de lo que ha pensado hacernos? Pero aún así, vamos a hacer lo que nos corresponde. A veces no siempre Dios elimina las consecuencias de tu pecado, pero aún así tú debes arrepentirte de corazón. No hay presunción en esa frase, no hay una fórmula mágica que obligue a Dios a perdonar, pero aquí hay una esperanza humilde. Alguien que viene humillado delante del Señor, pidiendo el perdón y la restauración, apoyada por el carácter compasivo de Dios sin exigir nada. Así debe acercarse todo pecador arrepentido, sin negociar con Dios. Mucha gente quiere negociar con Dios. Ok, Señor, voy a volver a la iglesia, pero primero tú tienes que hacer esto y esto otro. ¿Quiénes somos nosotros para negociar con Dios? Somos simples seres mortales, pecadores, frente a un Dios todopoderoso. Nosotros no venimos a ponerle condiciones a Dios. Solamente
humillarnos, arrepentirnos y recibir su misericordia. No debemos poner condiciones, sino solamente esperar su perfecta voluntad. Versículo 10, la misericordia que cambia el veredicto. Dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Wow! ¿Se da cuenta la misericordia de Dios? Este era un pueblo pagano, era un pueblo malvado. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 lo que yo le dije que por qué Jonás se resistía a ir a Nínive? Era gente cruel. Ellos eran enemigos de Israel, mataban a la gente, la degollaban viva, le sacaban la piel viva. Ese tipo de gente era, pero aún ese tipo de gente Dios quería perdonar. Aquí muchos se confunden y se preguntan, ¿pero cómo Dios cambia de opinión? ¿O eso no lo convierte en un Dios inconsistente o a Jonás en un falso profeta? Pero bueno, acá Dios actuó en una completa coherencia con su propia palabra. Mire lo que dice Jeremías 18. El mismo el Señor establece un principio, dice, cuando anuncia juicio contra una nación y esa nación se aparta de su maldad, Él se aparta del mal que había pensado hacerles. Muchas veces Dios está advirtiendo de un juicio, pero Él está esperando que si se arrepienten, ese juicio no vendrá. Así que toda advertencia profética de juicio lleva, aunque no se diga en voz alta, un llamado al arrepentimiento de manera implícita. Aquí las 5 palabras que pronuncia Jonás no incluye la palabra arrepiéntete, pero el juicio en sí está llamando a un arrepentimiento. Hay personas que me han fallado, que he tenido que perdonar. Recuerdo un caso en particular, alguien que me trató muy mal, fue grosero conmigo, y nunca me pidió perdón, pero sí cambió de actitud conmigo. Y yo me di cuenta que esa persona había reconocido lo que hizo. A veces no siempre las personas van a comportarse de la misma manera, pero si cambian de actitud contigo, quiere decir que se han dado cuenta que necesitaban tu perdón. Ahora hay una segunda respuesta también, más sobria todavía, es contra Nínive, que no desapareció para siempre, porque el libro de Nahum, otro profeta, escrito unos 150 años después, registra la caída final de esa misma ciudad. Así que aunque Dios perdonó a Nínive en esa ocasión, ellos continuaron con su maldad y recibieron finalmente el juicio de Dios. Así que lo que el libro de Jonás nos muestra no es que Dios canceló su justicia, sino que la retrasó ante el arrepentimiento genuino de una generación. O sea, Dios había enviado un juicio a Nínive, pero se arrepintieron. Pero después, esa generación y las generaciones siguientes continuaron con su vida pecaminosa y finalmente el juicio vino. La misericordia de Dios no anula la justicia. ¿Qué significa esto? Dios puede perdonar a un asesino, pero no elimina las consecuencias que ese hombre va a ir a la cárcel. La posterga cuando hay un giro real de corazón. Ahora, eso debería quitarnos, por ejemplo, la idea de que la gracia de Dios es blanda o descuidada, porque Dios ve y dice, y vio Dios lo que hicieron. No se conmueve por las lágrimas fingidas de algunas personas, ni por rituales vacíos.
ve el corazón detrás del cilicio. Y cuando ese corazón es real, el juez del universo se mueve a compasión, porque Dios es un Dios compasivo. Acá nosotros encontramos una conexión con nuestro Señor Jesucristo, con lo que hizo Jonás. Mire lo que dice en Mateo 12:41, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Hay alguien más grande que Jonás en este lugar. Jesús está hablando a esa generación que tiene al Hijo de Dios en persona y que no se arrepiente. Y dice que los de Nínive, que se arrepintieron ante un profeta desobediente, van a testificar en contra de ellos. Así que Jesús mismo toma estas palabras y las usa como una acusación contra su propia generación. Si los paganos más violentos de la antigüedad se arrepintieron ante un profeta con 5 palabras, ¿qué excusa tenemos nosotros que hemos escuchado el Evangelio completo de Jesucristo predicado con toda claridad una y otra vez? Hay personas que se les predica el Evangelio una y otra vez, y estas veces resisten y dicen: no es mi tiempo todavía, no estoy preparado para recibir al Señor. ¿Quién te dice que tú eres el dueño de tu vida? El día de mañana Dios puede llegar y ya no tuviste oportunidad. El día de arrepentirse es hoy, no mañana. No esperen mañana a tener una enfermedad terminal para decir: ahora me voy a acercar a Dios porque ahora los médicos me desahuciaron. Ya no tengo esperanza de vida, así que ahora voy a ir a Dios. ¿Por qué esperar el peor momento de tu vida? ¿Por qué no ahora entregarle tu vida al Señor? Pero damos gracias al Señor que aún así, aun cuando venimos en esos momentos, Él nos recibe. Nínive tuvo a Jonás, pero nosotros tenemos a alguien mayor que Jonás, al Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que no solo predicó el juicio, sino que lo cargó en la cruz para que nosotros no lo lleváramos. Y ahora, si tú pones tu confianza en Jesús, tú vas a tener vida eterna y el juicio de Dios no estará sobre tu vida. Gloria a Dios. Quiero dejarle algunos puntos de aplicación antes que nos vamos. Quiero cerrar con algunas preguntas. No es para que usted las responda en voz alta, sino para que se las lleve a casa y pueda meditar en ellas. Primero, ¿hay una Nínive en tu vida? ¿Y qué puede significar un Nínive en tu vida? Una persona, un lugar, una conversación pendiente que Dios te está llamando a enfrentar y que has estado huyendo como Jonás en el capítulo 1. Hay algo que tú sabes que tienes que hacer, pero te estás corriendo, te estás alejando, te estás escapando. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Cuál es esa Nínive en tu vida? Quizás hay una relación que tú tienes que restaurar y te estás huyendo. Cuando dices que te arrepientes, ¿tu culpa se parece más al cilicio y al cambio de conducta de Nínive o solo a un sentimiento pasajero de culpa? Te sientes mal por un momento y vuelta al pecado. Muchas veces las personas solamente se arrepienten de boca, pero su corazón permanece cerca del pecado. Y la última pregunta que quiero hacerte es: ¿le has dado gracias a Dios por ser como lo fue con Jonás, el Dios que vuelve a tocar la puerta después que le fallamos? ¿Le has dado gracias al Señor porque te dio una segunda oportunidad? ¿Le has dado gracias a Dios porque a pesar de que caíste, que fallaste, Dios te levanta una y otra vez? 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. ¿Acaso eso no es digno de darle toda la adoración a nuestro Señor? Dan un aplauso a Jesús.
Si Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad, también te la está dando a ti el día de hoy. La pregunta que queda es la misma que se abrió en el capítulo 1 cuando Dios habla otra vez. La pregunta que Dios te hace en este momento es, ¿te vas a levantar? ¿Vas a obedecer? ¿Te levantarás? ¿Vas a ir corriendo hacia Tarsis? ¿O te levantarás e irás corriendo hacia Nínive? ¿Te vas a levantar para obedecer o vas a levantar para seguir viviendo tu vida como tú crees que es mejor? ¿O te vas a levantar para vivir tu vida como Dios quiere, que sea una vida abundante en Cristo Jesús? Amén.